Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 12 de agosto del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el Salmo 119, versículo 130 nos dice: al explicar tu palabra, Señor, abre la inteligencia de los humildes. Es importante que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra de Dios todos los días. Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Hoy el Señor tiene un mensaje de amor para ustedes y para mí. Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, nos regresa a Dios vacía sin antes hacer eso que Dios quiere que haga en nosotros. Abramos nuestro corazón a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, y pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, que seamos capaces de recibir la palabra de Dios con humildad, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 21, y que la pongamos por obra, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 22. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda duda, todo miedo, toda indiferencia, toda confusión, todo temor, toda pereza espiritual, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae en el fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¿qué generación tan incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. El Señor Jesucristo, en su palabra, en su Evangelio, en su buena noticia, nos exhorta a tener fe y confianza en Él, a dejar de lado la duda que invade nuestra vida, invade nuestro corazón y toma el lugar donde debe de estar la fe. El enemigo, el demonio, siembra en nuestro corazón la duda. ¿Para qué? Dice en San Lucas capítulo 8, versículo 12, para que no creamos en la palabra de Dios y no nos salvemos. El Señor Jesús hoy es claro y nos exhorta a que tengamos fe. Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza, la seguridad de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. Por eso Jesús nos viene a decir hoy que lo que pidamos con fe,
todo será posible. Nos dice también allá en San Marcos capítulo 11, versículo 24, todo lo que pidan en la oración, pídanlo con fe y lo obtendrán. Pero cuál es el problema aquí de los discípulos? Que Jesús los reprende. Vamos a ver. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Lo dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico, y su estado es lastimoso. A menudo se cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces viene el papá del hijo epiléptico a pedir a Jesús por él. Miren, un padre intercediendo o pidiendo a Jesús a través de su hijo. Una enseñanza teológicamente aquí nos enseña que los papás debemos de pedir siempre a Jesucristo por nuestros hijos. Todos los días tenemos que darle la bendición. Cuando le damos la bendición, estamos pidiendo que el Señor con su poder que envíe a su ángel de la guarda para que lo acompañe a nuestros hijos a donde quiera que vayan. Es importante que pidamos por nuestros hijos y oremos siempre por nuestros hijos y con nuestros hijos. El Señor nos va a decir cuán importante es la oración. Aquí viene el papá ante el Señor Jesús a traerle a su hijo. Y a veces ustedes y yo nos dejamos engañar del demonio. ¿Y a qué llevamos a nuestros hijos cuando están enfermos? Por ejemplo, a los santeros, a los babalaos, a los brujos, a que le quiten el espanto, a que le pasen el huevo. Todas esas supersticiones que en Deuteronomio capítulo 18, del versículo 9 en adelante, prohíbe Dios. Esas son supersticiones. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 5, versículo 14 en adelante? Está alguien enfermo, vayan a los presbíteros para que le unjan con el aceite de óleo, para que oren por él. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchos van donde los sacerdotes de Satanás. Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 21 en adelante nos dice: no pueden estar bebiendo de la copa del Señor, o sea, participando, yendo a misa y también participando de la copa de los demonios o de la mesa de los demonios. No pueden ir a misa, no pueden y después ir a la mesa de los brujos, a ir a creer en esas supersticiones. Eso es pecado gravísimo, mis amados hermanos y hermanas. Aquí vemos un papá que tiene su hijo enfermo y él viene hacia Jesús. Y sucede que él había llevado a su hijo a los discípulos de Jesús, pero no habían podido. Vamos a ver cuál era la razón. Jesús respondió: ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. ¿Qué reprende Jesús aquí en San Mateo capítulo 17, versículo 17? A los incrédulos, a los malvados. ¿Qué generación tan incrédula y malvada? Por eso, cuando nosotros somos incrédulos, es bien grave. Aunque dice la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, hay muchos que dicen: oh no, eso no es así, o como que si el escritor sagrado se hubiera equivocado. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: cuidado, hermanos, que entre ustedes no haya nadie de un corazón maleado, que por incrédulo apostate, sea parte de la fe o cometa apostasía, por incrédulo. Y Dios hoy viene a reprender a los incrédulos. Jesús dice en su evangelio: a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, en Juan capítulo 20, versículo 22 y 23, que dicen otros: oh no, Jesús no dejó el ministerio de la reconciliación. Jesús dice en Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y en él. Que dicen los teólogos modernos, entre comillas: oh no, ese era un símbolo. Jesús dice que se case, Génesis 2:24, Génesis 2 del 22 al 24, Dios los hizo que macho y hembra. Génesis 1:27, que el hombre deje a su mujer para que el hombre deje a su padre y a su madre para unirse a su mujer, que los dos sean una sola carne. Que dicen ahora los pensamientos, las teorías modernas: oh no, que se casen de personas del mismo sexo. ¿Saben qué?
son incrédulos y a través de ser incrédulos están cometiendo pecado de apostasía. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Cuidado, hermanos, que nadie sea incrédulo, que nadie sea de un malo corazón, que por incrédulo cometa apostasía. Jesús respondió: ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá. E enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Escuchen este caramelito que Jesús hoy nos da. San Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. Porque nosotros no podemos conseguir lo que nosotros pedimos al Señor, porque dudamos, porque tenemos poca fe. Recuerdan allá Abraham en Romanos capítulo 4 del versículo 18 al 21. Abraham fue creyendo contra toda esperanza. Porque nos dicen Romanos capítulo 4, versículo 21, porque Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice. Y eso a ustedes y a mí nos falta creer. Eso lo sabemos de pura bla, bla, bla. Pero no somos capaces de creer. Hoy Jesús nos reprende y nos dice que nosotros no podemos lograr muchas cosas, no porque Él no tenga el poder, sino porque nosotros tenemos poca fe. Y cuando nosotros tenemos poca fe, Dios no hace milagros. Mateo capítulo 13, versículo 58. Jesús se fue de allí porque la gente no creía en Él. Y como no creían en Él, ahí no hizo milagros. En verdad les digo que si tuvieran fe del tamaño de un granito de granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro les obedecería. Nada les sería imposible. Y dirá por allá en el versículo 21, San Mateo capítulo 17, versículo 21, esta clase de demonios solamente sale con ayuno y oración. Mis amados hermanos y hermanas, permitamos que el Señor nos nutra nuestra fe a través de su palabra. Nosotros no podemos fortalecer nuestra fe sin la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Dejémonos instruir del Señor cada día, mis amados hermanos y hermanas. Por allá en el Salmo 16, versículo 7, por allá nos dice que el Señor me instruye mi conciencia hasta de noche, hasta cuando duermo. Dejemos que el Señor tome control de nuestra vida. Ustedes y yo no podemos hacer nada sin el Señor. Juan 15:5 nos dice: ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. Acerquémonos al Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Denle suscribir y denle compartir. Que el Señor les bendiga y les guarde. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.